Jacob Requedal. Jacob es doctor en etnomusicología y académico de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago, Chile. Ha realizado distintas investigaciones en Estados Unidos y en nuestro país. Profesor, usted presenta a sus invitados e invitadas. Profesor Jacob, sí, adelante. Invitamos entonces a los panelistas y al profesor Jacob, sería Camilo Leiva, Félix Chávez, Isidora Sánchez. Ahí estarían los tres. Muchas gracias. Me permito aprovechar de dar un aviso práctico. A todos ellos que trajeron material para intercambiar discos o libros, recuerden dejarlos en la mesa afuera con Gabriel Ramsey. Buenos días. ¿Escuchan bien, supongo? Sí. Excelente. Buenos días a todas y todos. A la primera mesa en esta jornada, la mesa 1, que se llama Crítica, Oralidad y Biografía. Yo soy Jacob Requedal, voy a moderar. Y nuestros exponentes, supongo que podemos sacar la mascarilla, no estoy seguro si hay un protocolo. ¿O no? Voy a esperar a lo que digan para no crear problemas como estamos juntitos. Nuestros exponentes aquí en esta primera mesa son, primero, Camilo Leiva Jiménez, con el título Reencuentro con la etnoestética, el valor y aporte de los archivos sonoros de música tradicional disponibles en Internet, seguido por Ignacio Ramos Rodillo, con la ponencia La función social de la crítica, investigación y política cultural folclórica en Pablo Garrido Vargas, 1928 a 1952. Después Freddy Chávez, con la presentación Carlos Isamit Alarcón, construcción del perfil de investigador musical, con que aborda sus estudios musicales en las comunidades araucanas de la década de 1930, y después Isadora Sánchez Rodríguez, con la ponencia de versos y rimas trasplantadas, un acercamiento crítico a las narraciones canónicas sobre el origen del canto a lo poeta. Y brevemente voy a mencionar algunos apuntes biográficos. Camilo Leiva Jiménez es antropólogo de la Universidad Alberto Hurtado y docente de la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios. Desde 2011 ha llevado a cabo una labor artística con el conjunto Palomar, bajo la dirección de la misma Margot Loyola, recién fallecida, y también Osvaldo Cádiz. Ha publicado artículos en revistas nacionales y también recientemente editó su primer disco que se llama Juguito y Guitarra, con interpretaciones de temas recopilados por la dupla Loyola Cádiz. Ignacio Ramos Rodillo es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile. Es investigador en historia de la música tradicional y folclórica en América Latina entre los siglos XIX y XXI, con énfasis en las relaciones entre cultura y política, políticas culturales y representaciones, y es autor de varias publicaciones y docente universitario. Freddy Chávez Cancino es profesor de música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y posteriormente también con estudios de la Universidad de Chile, magíster en gestión educativa por la Universidad Alberto Hurtado y máster en Science in Education por la Universidad de St. Joseph. Ahora mismo actualmente es doctor en música con mención en musicología en la Universidad Católica de Argentina,
Producto de sus investigaciones y como curador del archivo privado de Carlos Isamit, se ha producido distintos registros y obras importantes de ese compositor. Y Isadora Sánchez Rodríguez es tesista de magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y licenciada en letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora de lenguaje, licenciada en educación de la misma institución. Actualmente desarrolla su tesis de magíster, investigación que gira en torno a indigenismo en Rosario Castellanos, cuyo profesor guía es el doctor Leonel Delgado. También es poeta popular y payadora con una gran cantidad de trabajos en esa área. Antes de dar paso a las ponencias, solo quiero recordar a los ponentes y las ponentes que el tiempo máximo de cada ponencia es de 20 minutos y antes, cuando quedan 5 minutos voy a avisar por micrófono para que no sea una sorpresa. También antes de empezar quiero saludar nuevamente al público en nombre de este evento apoyado por el proyecto Fondos Historia, Estéticas y Procesos del Folclore Chileno, y agradecer también a la Universidad Mayor como sede del encuentro. En cuanto al formato, al final habrá una muy breve sesión de preguntas y conversación abierta al público. Entonces, si hay alguna pregunta, que por favor sean breves, quizás 2, 3, 4 preguntas, no más, porque vamos a priorizar las ponencias y que hay un horario un poco apretado. Entonces, también quiero pedir al público asistente por Zoom mantener micrófonos apagados, por favor. Y solo quien habla en un momento debería encender su micrófono. No sé si eso implica algo para esta mesa, porque la verdad no sé si estamos transmitiendo el formato en ese sentido, desconozco, pero por si hay público en Zoom, ahora están avisados. Bueno, este es un espacio de respeto y cordialidad y tolerancia, así que vamos a siempre mantener eso también. Sin más, doy la palabra a Camilo Leiva Jiménez. ¿Se escucha? Sí. No sé cómo ver el PowerPoint. Para poder partir. Ya. Reencuentro con la etnoestética, el valor y aporte de los archivos sonoros de música tradicional disponibles en Internet. No se ve bien esto. Bueno. Parto con la cita del músico Alan Lomax, que señala: los horizontes de la música antigua desaparecen para siempre y se muestran como una mezcla confusa de una gran cantidad de dialectos y lenguajes. Como estudiosos de la cultura humana, tenemos a mano las claves de muchos misterios, porque si la música es el lenguaje del sentimiento, las tradiciones ancestrales de la música popular y primitiva pueden representar patrones emocionales formativos que han persistido en el tiempo. Comenzamos nuestro camino entonces hacia el reencuentro con las etnoestéticas sonoras presentes en los archivos de música tradicional disponibles en Internet, ya que nos invita a entender la música como lenguaje del sentimiento y la música tradicional como un sentir que se repite a lo largo del tiempo. Como señala la investigadora, filósofa y música argentina Leda Valladares, las nuevas generaciones, y me incluyo porque antes de interpretar y estudiar la cultura tradicional gustaba del folk, del metal, el metal y el rock, buscamos un canto delirante que nos libere, nos permita expresarnos. En palabras de Leda, la música joven, asentándose en el blues, fue en procura de todas las jaurías del canto primero de la tierra. También los cantantes del expresionismo serial y atonal se internaron en su propia selva gutural, llegando hasta los límites psíquicos del canto. El reencuentro con las etnoestéticas sonoras nos permite reconocernos en esos patrones formativos que persisten en el tiempo, ayudándonos a reencontrar esas jaurías del canto. Pero antes de adentrarnos en las etnoestéticas sonoras, ahora sí se vieron las transiciones que no se habían visto. Debemos diferenciar primero entre los conceptos de estética y etnoestética. A esto, dice la profesora María Esther Greve, la rama de la filosofía, la estética,
desarrollada en Occidente, que trata acerca de la comprensión de lo bello y sus manifestaciones. Tal como señalan los estetas Ibelic y Sepúlveda, a la estética, disciplina reflexiva, le corresponde como objeto formal el estudio de la esencia y consecuencia de lo bello, en sus dos dimensiones, la belleza natural y la belleza artística, siendo esta última la que le permite objetivar más precisamente sus conclusiones, puesto que en el arte se da el valor estético en grado eminente. Este valor estético del objeto artístico es el campo de la estética. ¿Qué es el arte y qué es el arte? Son las preguntas que guían sus reflexiones. A partir de la universalización de sus cánones occidentales, aplicándolos a las artes de otras sociedades. En este sentido, y siguiendo los planteamientos de Fidel Sepúlveda, el arte es entendido como un objeto que produce un individuo determinado, en lo que podríamos denominar un arte-objeto. Durante la década de 1980, la etnomusicóloga y antropóloga María Esther Greve publica 2 artículos en torno al concepto de etnoestética. Siguiendo los planteamientos de David Stout, Greve nos señala que la etnoestética es aquel enfoque antropológico que intenta rescatar las ideas de los individuos de una sociedad referente a lo bello. A esto agrega que dentro de su triple connotación podemos entenderla como las concepciones estéticas pertenecientes a cualquier cultura, que depende de sus respectivas visiones de mundo, las cuales implican pensamientos, conocimientos, actitudes, valores y normas culturales específicas. De esta forma, la etnoestética se configura no solo como el estudio de qué significa el arte y qué es lo bello para otras comunidades, sino también como los conceptos que respaldan dicha concepción de lo bello y lo artístico, y las manifestaciones que incluyen. Durante la misma década, el esteta chileno Fidel Sepúlveda comenzó a hablar de la existencia de una estética del folclore, señalándonos que la estética clásica opera sobre la textualidad que se actualiza en la decodificación sincrónica. La estética del folclore se instala en la diacronía, a lo largo del tiempo que se va configurando el texto. En este sentido, debido a su fuerte relación con la vida cotidiana de las comunidades que producen estas manifestaciones estéticas, es que Sepúlveda configura el término de arte-vida, la permanencia en el tiempo en la que define la estética que poseen las manifestaciones tradicionales, es decir, la etnoestética. En Chile y Latinoamérica, como nos señala Greve, la música vernácula, como se refería a la música tradicional y folclórica, se produjo a la par de la música docta, perteneciente no a la esfera oficial, sino al pueblo mismo. Esta música, considerada como otra por no responder a los cánones occidentales, desarrolla su propio lenguaje musical con propiedades rítmicas y melódicas propias, que en muchas ocasiones difiere al lenguaje musical, con propiedades rítmicas y melódicas. En este punto es interesante destacar lo que señala el etnomusicólogo Simon Fried. Grupos distintos poseen distintos tipos de capital cultural, comparten expectativas culturales distintas y hacen música de manera distinta. Los gustos en el pop se asocian a las culturas y subculturas de clase. Los estilos musicales están relacionados con grupos específicos y se dan por sentadas ciertas conexiones entre etnicidad y sonido. Bajo estos parámetros podemos decir que en una misma sociedad pueden coexistir distintas etnoestéticas, que son producto de las distintas comunidades y subcomunidades que conviven en una misma sociedad. Sin embargo, estas estéticas sonoras latinoamericanas se han gestado desde antes del colonialismo. En los instrumentos precolombinos, por ejemplo, como en la música vernácula, los sonidos comúnmente considerados desafinados son delicadamente tratados por los intérpretes. Como nos cuenta José Pérez de Arce, además de la afinación tal como es conocida en Europa y el resto del mundo, se desarrolló en el área intermedia y el área andina central una especie de afinación de la desafinación, que consiste en el preciso control entre dos sonidos aplicados a flautas dobles. Esta técnica hizo posible una gama de disonancias muy sutiles con sonidos levemente vibrados. De esta forma, las etnoestéticas latinoamericanas comienzan su configuración y persisten en el tiempo desde antes de la colonia. La difusión de archivos sonoros a través de la red nos permite reencontrarnos con estas diversas etnoestéticas, dándonos la posibilidad de reencontrarnos también con músicas que han formado parte de repertorios performáticos de distintas comunidades. A estos saberes tradicionales que se han ido transmitiendo y reinventando a través de las generaciones, su difusión a través del Internet les devuelve
una característica que es algo fundamental, según el filósofo Sergio Rojas, y que es que los repertorios patrimoniales son algo vivo, puesto que permiten a los miembros de un colectivo humano reconocerse como pertenecientes a una mismidad que acontece en el tiempo en que está y que está hecha de tiempo. Esta vuelta a ser algo vivo devuelve la condición de repertorio al material que estuvo guardado en los archivos, de los investigadores, por supuesto, pudiendo tanto sus protagonistas o sus descendientes reencontrarse con ellos, como entregando la posibilidad a nuevos intérpretes de conocer estos repertorios. Este reencuentro con las etnoestéticas latinoamericanas a través del Internet nos permite acercarnos a la música desde una mirada decolonial. En tanto es, como diría Walter Miñolo, un proyecto de desprendimiento epistémico de la esfera de lo social, puesto que nos ayuda a desarrollar un sonido propio, una sonoridad propia, alejada de los cánones de la música occidental. En este mismo sentido, el musicólogo Gerard Behac nos plantea la utilidad de la etnomusicología en el aula como una herramienta. De esta forma nos dice: mientras no exista esta concientización del maestro de escuela, la educación musical continuará por el camino europeizante que ha tenido con su elitismo, prejuicios y consecuente artificialidad. El enfoque etnomusicológico, en este sentido que plantea Behac, nos invita a reconocer los contextos, usos y funciones que tiene la música tanto a nivel nacional como a nivel local para sus estudiantes. De esta forma, el eje principal es acabar con los prejuicios en torno a los distintos lenguajes musicales, realizando un esfuerzo por penetrar el significado musical de la cultura nativa mediante el estudio de su cosmovisión específica, en la que se encuadran sus dimensiones estéticas y su correspondiente sistema de valores culturales propios. Pero, ¿dónde encontrar estos archivos disponibles en Internet? Para esta ponencia nos hemos dado el trabajo de buscar en la red los distintos archivos de distintos investigadores que han puesto a disposición para el público estos repertorios. De esta forma podemos mencionar los siguientes: el perfil de SoundCloud del Museo Chileno de Arte Precolombino, disponible en soundcloud.com/museo precolombino, en el cual tuve la suerte de trabajar durante mi práctica profesional, compuesto por registros editados con archivos recopilados por José Pérez de Arce, Claudio Mercado, María Esther Greve, el equipo de Etnomedia, Isabel Aretz, Jaime Morán y María Luisa Morales, entre otros, con repertorios que abarcan desde el sonido de instrumentos precolombinos hasta propuestas performáticas como de grupos como La Chimuchina y Coyo. Luego tenemos el archivo de cultura tradicional perteneciente a la investigadora Patricia Chavarría, disponible en archivodeculturatradicional.cl, con registros desde la región del Maule hasta la región del Biobío. El archivo María Esther Greve Vicuña, perteneciente a la familia de la etnomusicóloga e investigadora María Esther Greve, disponible en archivomariaestergreve.cl, con registros de casi todo el territorio nacional, editados en CD por Etnomedia y puestos a disposición a través del link, como podemos ver acá. El canal de YouTube del investigador Raúl Díaz Acevedo, YouTube también mediante, disponible como Raúl Díaz Acevedo en el buscador de YouTube, porque en realidad el link es muy complejo de dictar, con registros de cultores de distintas zonas del centro-sur del país. El perfil en Instagram de Cultores Los Ríos, perteneciente al profesor investigador Fernando Paredes, publicado gracias a Sebastián Muñoz, un alumno suyo, disponible como @cultores_los ríos, con registros de dicha región. El SoundCloud del libro Nuestras andanzas por Chiloé de Margot Loyola y Osvaldo Cádiz, disponible a través de SoundCloud con el título que podemos ver aquí, con registros de cultores e intérpretes de música de Chiloé. Y por último, el Fondo Margot Loyola, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con registro en terrenos de distintas partes del país. En las primeras 6 páginas web nos encontramos con el material disponible para escucha online, con descripciones con la localidad, nombre del cultor y año de registro, e incluso con sus afinaciones o modos de acompañamiento, como en el Archivo de Cultura Tradicional de Patricia Chavarría. Mientras que en el Fondo Margot Loyola podemos descargar registros levemente contextualizados por zonas geográficas
pero desgraciadamente sin el nombre de los cultores que interpretan los repertorios y sus géneros. Estos archivos disponibles a través de la web nos permiten reencontrarnos con estas estéticas sonoras que los caracterizaron en su medio, pudiendo escuchar a los cultores interpretándolos y viéndolos también en el caso del archivo de Patricia Chavarría. De esta forma nos encontramos con los ejemplos que vamos a ver a continuación. Tenemos una estrella voy siguiendo, canta doña Adela Díaz de Puacura, en Chiloé. Nunca jamás lo pensé, si me miras, te miré, te quisiera estar mirando. Hasta que me fui llorando, vea cómo. Es interesante destacar en este corrido, que es el género que tiene este canto, que nos encontramos con métricas cambiantes. El canto pasa de 6 octavos a 8 octavos, 5 octavos y de nuevo a 6 octavos, que se intercalan en una interpretación a capela, generando una estética en particular que podemos encontrar en romances y corridos interpretados de esta forma. Si se puede observar ahí, cuando esta dama canta, nunca jamás lo pensé, si me miras te miré, te quisiera estar mirando, está en esa pura frase la transición entre estas distintas métricas. La tonada, estuve cuidando un clavel, interpretada por la señora Carmela Treila de Bichuquén. Este registro pertenece al equipo de Etnomedia. Estuve cuidando un clavel para mi divertimiento. Estuve cuidando un clavel para mi divertimiento. De la mano se me fue, no tuve el merecimiento. De la mano se me fue, no tuve el merecimiento. En esta tonada nos encontramos, como diría la folclorista Margot Loyola, con el acompañamiento charrangueado en la guitarra, característicos de algunas zonas campesinas como Pichilemu y Bichuquén. Podemos notar que el acompañamiento armónico que realiza la guitarra no influye en la melodía que ejecuta la cantora. De esta forma nos encontramos con una estética donde la voz del canto no se rige necesariamente por su acompañamiento armónico, como en la música occidental hegemónica a la que estamos acostumbrados. Es interesante destacar que hay videos dentro del canal de YouTube de Etnomedia donde uno puede ver a la cantora afinando la guitarra para que dé estas tesituras distintas, para que no tenga una altura específica. El ejemplo siguiente es recopilación de Ramón Campbell, está dentro de lo que podemos encontrar en el SoundCloud del Museo Chileno de Arte Precolombino, y es un canto de Aku Aku, llamado Moai Tau Aro. Moai tau aro copa pa io copa pa girani ene copa pa girani copa pa girani. En este canto de Aku Aku, interpretado por Ricardo Jito y Verónica Tan, de Rapa Nui, nos encontramos con un estilo de canto gutural y monótono, dado su acotado rango vocal. Con acompañamiento de maea o piedras volcánicas, cabe destacar la forma de emisión de la voz, donde encontramos justamente la guturalidad, hoy común en otras músicas como el metal. Seguimos con un huayno, interpretado por los sicuras de Pisigachoque, registrado por María Esther Greve en Isluga y que está disponible en el archivo María Esther Greve y el SoundCloud del Museo Precolombino. En este huayno nos encontramos con las ya mencionadas disonancias entre flautas. No sé si recuerdan hace un momento lo que cité de José Pérez de Arce.
y que en este caso los pares de Siku van generando a través de la interpretación. Estos son solamente 4 ejemplos de una muestra de las distintas etnoestéticas con que nos podemos encontrar dentro de los distintos archivos disponibles en Internet. No solo podemos entenderlos como una forma de descolonización de la enseñanza de la música, como plantea Behac, sino también como posibles herramientas para la composición musical. La invitación al reencuentro con estos ejemplos sonoros queda hecha para todos aquellos que busquen romper con los horizontes del tiempo y buscar aquellas jaurías del canto primero, en pos de la descolonización de nuestro quehacer musical. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Entonces vamos a pasar, y si Héctor me confirma que después de toda la ponencia pasamos a las preguntas. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia de Ignacio Ramos Rodillo, y tiene el título La función social de la crítica, investigación y política cultural folclórica en Pablo Garrido Vargas. Adelante, Ignacio. Gracias, Jay. Buenos días. Aprovecho también de agradecer a Cristian y al equipo por la invitación a este encuentro. Yo tenía un pendrive, pero son imágenes ilustrativas. En realidad, les quiero comentar brevemente que esto es resultado, esta investigación es resultado de un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas el año 2020, y que se basó enteramente en revisar la documentación resguardada por el Fondo Pablo Garrido, que está bajo tutela del Centro de Documentación e Investigación Musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Pablo Garrido fue, a grandes rasgos, un músico e intelectual chileno, nacido en 1905, fallecido en 1982, un hombre multifacético. La biografía de él, digamos, perfectamente da como por historia cultural de todo el siglo XX, y una biografía inédita publicada que redactó el compositor Fernando García, Premio Nacional de Música, que está, entre otras cosas, resguardada por este fondo, en donde justamente se da cuenta de esta enorme diversidad de temas. Yo me voy a concentrar, y es, digamos, fue el foco que tuvimos durante el proyecto de investigación junto con Karen Donoso, la historiadora, ya, en el trabajo folclórico de Pablo Garrido. Y esto porque Pablo Garrido ha destacado en Chile la historiografía de la música básicamente como el pionero del jazz, ¿ya? También tuvo una importancia muy destacada en el ámbito docto, y en el ámbito de la música popular, digamos, casi todo su esfuerzo se volcó hacia el ámbito folclórico, tanto en la interpretación como en la creación, pero sobre todo en la investigación y en la crítica, ¿ya? Garrido es, de alguna manera, uno de los muchos agentes del ámbito folclórico que funcionó en Chile entre la década de 1920 hasta los años 70, sobre todo en su caso en particular. Aparece como una figura fugaz dentro de la historiografía de la música en Chile, justamente porque de alguna manera cayó en desgracia ante, digamos, los sectores que hegemonizaron el discurso musical en Chile durante el siglo XX. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. La cosa está en que él, desde muy joven, desde la década de 1920, se volcó a, digamos, el periodismo, básicamente a los reportajes, la crónica y la crítica musical, ya, que tuvo una buena dedicación al jazz, fundamentalmente hasta años 30, pero desde al menos 1928, cuando él tenía 20 y pocos años, digamos, se concentra en discutir distintas facetas del folclore como una actividad cultural y cívica en Chile. Eso básicamente. ¿Ya? Su interés tiene que ver fundamentalmente con cómo dotar a la modernidad en Chile. ¿Ya? Son los años 20 básicamente. Es una década que marca, digamos, la entrada al país
básicamente una industria cultural, global, tecnificada, etcétera. En todos los países de América Latina se dio este dilema, justamente el de poder, digamos, darle un color propio al desarrollo de lo moderno. Y en el caso de Garrido, esa discusión se dio también respecto de la propiedad pública-privada de los medios de comunicación, la preparación o la falta de preparación de la gente, digamos, encargada de gestionar la producción simbólica, sobre todo la industria, y sobre todo el papel del Estado, digamos, como un actor que regule el mercado de la cultura, fundamentalmente. Entonces, en ese sentido, digamos, desde, como les comentaba, 1928, 1929, sobre todo en textos periodísticos, ¿ya? Garrido se dedica a desarrollar un discurso crítico respecto de el lugar al que el folclore le cae dentro de este gran sistema, ¿ya? Él trabaja fundamentalmente publicando en diarios de Santiago de Chile, de Valparaíso, ciudad natal suya, y en distintos diarios de todo el país, básicamente. Él vivió durante unos buenos años, década del 20, en Chuquicamata, ¿ya? Es en el campamento minero donde él también adquiere una conciencia política muy, digamos, aguzada, justamente porque, digamos, experimenta muy de cerca las relaciones laborales extendidas entre corporaciones, digamos, extranjeras y obreros chilenos, ¿ya? Es básicamente uno de sus focos de mayor atención es la cueca, en tanto que baile nacional. Como motivo de investigación historiográfica, él publica el año 1943 un libro muy interesante que se llama Biografía de la Cueca, ¿ya? Que tiene una segunda edición en el año 76 por Nacimiento, la primera edición es de Zigzag. Y en esta segunda edición, él de alguna forma afina una tesis afrocéntrica respecto al origen de la cueca, ¿ya? Él plantea no la posibilidad cierta de que la cueca tenga un origen africano, ¿ya? Fundamentalmente porque la cueca como buen género transnacional, digamos, tiene un desarrollo que depende de esta interrelación constante entre Callao, Lima, Valparaíso, Santiago, básicamente. Y que claramente el tronco afroperuano en ese sentido es indistinguible. Él plantea la posibilidad de considerar ese origen, ¿ya? Pero sobre todo, digamos, con eso plantea una alusión directa a ampliar, digamos, la discusión respecto al mestizaje en el país, que también es un tema muy delicado respecto al folclore, porque el folclore, al menos desde el trabajo de Eugenio Pereira Sala, ya Domingo Santa Cruz, desde los años 40 en adelante, sobre todo cuando el folclore se transforma en una actividad fundamentalmente de la Universidad de Chile, ¿ya? Se establece la idea, digamos, de que el folclore solo puede ser patrimonio de los sectores mestizos del país, ¿ya? Eso claramente es súper matizado después, durante la década siguiente, es constantemente matizado, pero básicamente su núcleo más duro, digamos, se entiende de este punto hegemónico que el folclore es fundamentalmente un patrimonio cultural mestizo, ¿ya? Y muy criollo también, muy hispanocéntrico, como diría el profesor Rodrigo Torres. Garrido se encarga justamente de matizar digamos, este discurso del mestizaje, planteando esta tesis afrocéntrica, ¿ya? Pero desde temprano, digamos, a lo que le preocupa a Garrido respecto de la cueca es, primero, su carácter nacional, para él es indiscutible, en dos sentidos, digamos. Por un fenómeno histórico, porque el pueblo chileno adoptó la cueca como un baile nacional, ¿ya? Entonces, básicamente estamos hablando de un fenómeno de índole social, una práctica cultural y consumo, desde la década de 1820, pero sobre todo de la década de 1840, y también como un criterio esencial en el sentido de que justamente por ese uso, la cueca es un baile esencialmente nacional, pero también va a serlo solo en la medida en que el pueblo chileno siga gozándola y siga practicándola, ¿ya? Entonces Garrido, digamos, de alguna forma siempre está transitando entre una noción muy esencialista del folclore y una noción mucho más como funcional,
relacionada con las prácticas culturales sobre todo. ¿Ya? Es la época en que en América Latina se están ensayando maneras de adaptar los bailes nacionales a los formatos modernos. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplos más exitosos es el del tango argentino, tango rioplatense, ¿ya? Que no solo logra consolidarse como un género de consumo en el Río de la Plata, sino que es exportado, digamos, a varios lugares del mundo con muchísimo éxito, ¿ya? En Perú, por ejemplo, hay una serie de ensayos respecto como al Fox Inca, al Inca Trot, digamos, que tiene que ver con, mediante el uso de la guantafonía, dotar a géneros, digamos, extranjeros de un toque local, ¿ya? En Chile en los años 20 hay un intento súper sostenido por darle justamente a la cueca un lugar dentro de digamos, de los géneros de consumo popular, de favor popular. Y Garrido, digamos, cavila respecto a esto durante varias columnas, ¿ya? Sobre todo, no tanto en torno a la música, sino básicamente respecto de la cueca como un baile de salón, ¿ya? Posteriormente, sus trabajos, sobre todo en la década de 1930, van a tener un foco en lo sindical. Garrido, hasta los años 40, destacó en Chile como una de las figuras más importantes del sindicalismo musical. Ahí el trabajo de Lynn Carmi es fundamental para entender esa dimensión, ¿ya? Pero le interesa en este sentido el lugar que ocupa el folclore en el contexto de los medios de comunicación de masa, básicamente en el medio radial, ¿ya? Él plantea que por un enfoque excesivamente comercial, los broadcasters, digamos, los programadores, los directores de radio, no están preparados para entender el folclore en toda su dimensión social y cultural, ¿ya? Por tanto, hay una actitud de desdén hacia la tradición nacional y popular, ¿ya? Que necesariamente debe ser subsanada de alguna otra manera, ¿ya? Y el hecho también de que las malas condiciones laborales de los músicos en Chile impacta en una baja calidad de su desempeño como músicos como tal. Y eso, por ejemplo, implica que la composición de música en Chile en torno a lo popular tiende a ser muy conservadora y muy costumbrista, ¿ya? Y en lo personal también aboga por un tipo de adaptación de la música folclórica nacional al gusto popular cosmopolita, ¿ya? A través de un trabajo musical mucho más fino. Él también lo hace en algún momento, digamos, también como intérprete y como compositor. Todo esto que les estoy comentando forma parte de un sistema, ¿ya? De una política cultural particular de Garrido como agente, digamos, con una altísima autoconciencia respecto a su trabajo en este ámbito, ¿ya? Que se establece en, por una parte, un trabajo crítico, periodístico como el que le estaba mencionando, un trabajo investigativo que es un poquito posterior, pero sobre todo a través de un trabajo político-cultural, ¿ya? Hacia el año 38, obviamente, gana las elecciones el Frente Popular, se inaugura un nuevo proceso político en este país, dentro del cual, digamos, el acceso a la cultura se transforma en una reivindicación social y política. Existía por lo menos desde fines del siglo XIX, desde el obrerismo, pero se transforma en una política cultural pública, estatal, ¿ya? Y Garrido en ese sentido, digamos, entra de lleno dentro del ámbito político, porque también él tenía un trabajo sindical muy destacado anteriormente. Y acá se dan, digamos, como dos fenómenos paralelos. Por una parte, Garrido ingresa a trabajar a la Universidad de Chile, con Domingo Santa Cruz, al instituto, lo que sería el Instituto de Investigaciones Musicales, desde el año 1947, pero por motivos por conflictos de índole personal, de índole estética y de índole laboral, digamos, se desata un conflicto sin resolución con básicamente digamos, la dirección, el decanato de la Facultad de Arte, con la persona Domingo Santa Cruz fundamentalmente, y él sale expulsado de la Universidad de Chile, ¿ya? Luego de haber desarrollado por muy breve tiempo, un año lo más, entre el año 1943, 1942, 44 por ahí, una serie de iniciativas
que tenían por intención justamente desarrollar un trabajo de extensión de las labores de la universidad hacia el pueblo, pero también de incorporar a ciertos sectores de la cultura popular, o sea, fundamentalmente músicos del ámbito tradicional y del ámbito popular, a trabajar al interior de la universidad con financiamiento público, lo cual claramente contrastaba con la visión respecto del quehacer musical que tenía el grupo liderado por Domingo Santa Cruz. Esto es súper relevante porque la impronta docta que la Universidad de Chile adopta desde 1928 con la reforma del conservatorio, pero sobre todo de 1940 en adelante con la fundación del Instituto de Extensión Musical, ¿ya? De la institucionalidad musical de la Universidad de Chile del año 40. Lo que se hace es básicamente dotar al folclore de como de nociones muy de la música docta, pero particularmente de este grupo que está muy asociado a la idea de la música absoluta. Son muy germanocéntricos en ese sentido, por ejemplo. Hay que recordar que básicamente la revolución de la reforma 28 es una reforma en contra de Enrique Soro y de una noción mucho más utilitarista de la música, más asociada a la lírica, por ejemplo. La cosa está en que... ¿Cuánto? ¿Sí? Ya. Ya, mejor. La cosa está en que Garrido comienza a desarrollar un trabajo de investigación que implica elementos críticos de índole social. ¿Ya? Garrido en ese tiempo fue como quien más cerca estuvo a las ciencias sociales, ¿ya? En el ámbito folclore. Su trabajo, desde 1943 en adelante, que ya tiene un carácter eminentemente investigativo con la publicación de la biografía de la cueca, siempre está preguntándose respecto de las condiciones materiales, sociales, económicas del pueblo, que es una cosa que no está en el trabajo de los historiadores y de los musicólogos más vinculados con la Universidad de Chile. De ese punto de vista, entonces, es posible plantear que antes incluso que el folclore de proyección, o antes incluso que la renovación folclórica del año 60, básicamente la nueva canción chilena, Garrido ya en los años 30 estaba incorporando elementos de crítica social y posición política que, digamos, pareciera que no hubiesen existido, digamos. ¿Ya? Este trabajo que estamos haciendo con Karen justamente tiene también esa intención revisionista, digamos, justamente de poner en cuestión ciertas ideas fundamentales de la historiografía de la música en Chile. El año 1944, ya estoy terminando, Garrido ingresa a la Dirección General de Información y Cultura del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, ¿ya? Que se encargaba fundamentalmente de desarrollar extensión cultural y todo tipo de trabajo que implicara, digamos, hacer de la cultura un bien de uso social, ¿ya? Bajo este paradigma del Frente Popular. Garrido desarrolla ahí un trabajo muy interesante consolidando archivos, ¿ya? Parte del archivo actual de la Universidad de Chile, digamos, proviene de esta recopilación. Desarrolla una línea, un sello discográfico, el sello DIC, que es la primera vez que en Chile, y al parecer la única vez que en Chile el Estado tenía un sello discográfico. Y básicamente lo que hace es un trabajo de folclore que implica justamente esto, digamos. Desde la crítica musical, plantear cuestiones que en los años 20, digamos, son problemas y que en los años 40 Garrido ya está resolviendo desde el Ministerio del Interior en tanto que burócrata, digamos. Él, digamos, intenta levantar una ley de control de medios sociales, desde digamos, de medios de comunicación masiva. Y lamentablemente el año 1947, con el giro derechista de Gabriel González Videla en el gobierno, ya digamos, toda la planta de la DIC, que era como más de radicalismo izquierda, muchos comunistas también, incluso algunos ex anarquistas que habían apoyado
a González, a Ibáñez del Campo, la década anterior, digamos, son expulsados. Perdón. Y Garrido sale del país, trabaja durante algunos años en Estados Unidos y en Puerto Rico, en donde desarrolla un trabajo muy interesante también de recopilación folclórica. Y el año 1954, a su regreso al país, digamos, ya abandona la categoría folclore por parecerle poco, digamos, poco sustentable en términos teóricos y, digamos, se aboca fundamentalmente al trabajo con música docta, fundamentalmente con lírica. Ya, esto que les estoy comentando, estoy cerrando con esto, es un artículo que esperamos publicar dentro de poco, y que claramente, digamos, todavía el filón, digamos, de información que está contenida por el Fondo Pablo Garrido de la Facultad de Artes de la Chile es, digamos, de un valor, digamos, inapreciable. En ese sentido también les invito a, digamos, informarse más sobre esta persona en particular y sobre su importancia dentro del desarrollo de la música en Chile en el siglo XX. Muchas gracias. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Ningún problema. Muchas gracias, Ignacio. Fascinante exposición de la temática de Pablo Garrido. Y mientras nuestro siguiente exponente, Freddy Chávez, prepara su ponencia, recibimos confirmación durante la mesa, justo que los que estamos aquí podemos en la mesa, digamos, sacar las mascarillas. Yo no quería adelantar ese paso respetando las normas que no conozco de la universidad, pero ya mientras estamos aquí podemos hacerlo. El público parece que no. Bien, vamos a seguir ahora con la presentación de Freddy Chávez. Carlos Isamit Alarcón, construcción del perfil de investigador musical, con que aborda sus estudios musicales en las comunidades araucanas de la década de 1930. Adelante, Freddy. Vale, muchas gracias. Se escucha bien, ¿sí? Buenos días. La historia de la música escrita chilena ha catalogado a Carlos Isamit como un compositor que utiliza los materiales recopilados de sus investigaciones in situ al interior de las reducciones araucanas de la década de 1930 para su creación musical. Dada la estrecha relación que los textos de la época observaron en la utilización de estos, su trabajo de composición musical fue rotulado como música de arte por la literatura que desarrolló una historia escrita de la música chilena durante el siglo pasado, y él como un creador musical indigenista nacionalista. Esto lo dice Salas View, Daneman, Barros, Claros y otras réplicas a estas categorizaciones que vinieron posteriormente. Por otra parte, las consideraciones que pesan sobre su trabajo de investigación musical fueron tratadas por la literatura como complemento al desarrollo del compositor, aunque sin una profundización de esta función, como si la única intención de Isamit fuera recopilar material para utilizarlo en su creación musical. Dado que este trabajo utiliza fuentes primarias inéditas, nos adscribimos a los planteamientos de Michel Foucault. Lo voy a leer solamente para mantener el ritmo de la presentación. No hay equívoco, es de todo punto evidente que desde que existe una disciplina como la historia se han utilizado documentos. Se les ha interrogado, interrogándose también sobre ello, se les ha pedido no solo lo que querían decir, sino si decían bien la verdad y con qué título podrían pretenderlo, si eran sinceros falsificadores, bien informados o ignorantes, auténticos o alterados. Esta ponencia focaliza su exposición en las diversas funciones ejercidas en su trayectoria de vida antes de su etnografía en las comunidades araucanas. Estos aspectos los vinculamos estrechamente al desarrollo del perfil de investigador con que abordó su inmersión a las comunidades en estudio. Esta entrega emprende un espectro mayor a lo formulado históricamente por la literatura, debilizando paulatinamente el ejercicio que realizó durante sus estudios en las comunidades durante la década de 1930. Finalmente, evidenció esta función expuesta con algunos productos desarrollados durante y posterior a su etnografía. Perfil del investigador. La inmersión al archivo privado de Carlos Isamit nos ha permitido rastrear hasta ahora 4 funciones desarrolladas durante su trabajo. Estos aspectos ejercidos de manera paralela, siempre juntos,
y que no obedecen en sí mismos a una relación jerárquica, responden a los diversos talentos desarrollados en su trayectoria de vida desplegada antes de su llegada a las comunidades. La constitución del perfil de investigador. El ejercicio pedagógico desarrollado luego de su paso por la Escuela Normal Abelardo Núñez, ese es el título de 1904, nos entrega una serie de características que la formación normalista les entregó y que nos ayudan a esclarecer el sentido que tiene para Isamit el desarrollo posterior de sus diferentes disciplinas. Lavín y Semmelmann nos indican algunas de las particularidades del profesor normalista en la época en que Isamit egresa. Promovía un ideal de maestro, un sujeto que analiza, interpreta, elabora, se interesa por la realidad social que lo rodea y que, por lo tanto, intenta cambiar la realidad educacional. Para ello era necesario y urgente transformar la significación social y trascendencia de la institucionalizada labor del maestro egresado de las escuelas normales. Aquella fue una época en la cual el profesorado se alineó y reivindicó con orgullo su cercanía a la clase popular. Isamit estuvo presente en la escena educativa de nuestro país con una serie de designaciones luego de su titulación. Desde su paso como profesor en una escuelita en La Zornilla, el actual Fermín por Vivaceta, como también en la dirección de varios establecimientos educacionales. Una vez egresado y mientras ejercía su docencia a finales de la década de 1910, mejoró sus conocimientos obtenidos en la formación normalista, armonía con Pedro Humberto Allende, composición con Domingo Brexia y sus estudios de violín con Sante Loprior. En el caso de la pintura, pudo ampliar sus estudios con reconocidos artistas de la época, Julio Fossa, Juan Francisco González y los sucesivos directores de la Escuela de Bellas Artes, Pedro Lila Rencoret y Fernando Álvarez Sotomayor. Durante esta época, y dado sus continuos viajes en busca de pasajes para su pintura, Isamit comienza a interesarse por el folclore. De la nota del archivo, mi interés por el folclore comienza alrededor de 1915. Estuvo unido a los viajes que como pintor hice año tras año, lo fui realizando por los diversos puntos del territorio central y sur, el contacto directo con toda clase de gente del pueblo, campesino, especialmente indígena, la inclinación al estadio de su psicología, vino él a acercarme a comprensión del valor de las realizaciones artísticas, manuales y espirituales, junto a documentos dibujísticos y pictóricos de tejas, paisajes y objetos elaborados, fueron así juntándose en mi libretas leyendas, mitos, dichos, adivinanzas, expresiones típicas, poesías, cantos y música del folclore nuestro. De esta sucesión de viajes se encuentran en su archivo la transcripción de las 8 tonadas de Cowell. Asimismo, un grupo importante de composiciones musicales desarrolladas durante esta época. Esa es una transcripción de tonadas de esa época. Y eso. Si bien el desarrollo predominante de esta época se vincula a la pintura y pedagogía, el grupo de creaciones musicales y la reseña se encuentra en el texto de Canales, El arte musical en Chile de 1923, lo perfilan como una figura prometedora en el contexto nacional. Este artista pintor actúa también como compositor, pero actualmente aislado de los círculos musicales, es un vanguardista consciente y el más avanzado de nuestros músicos. Sus composiciones nos hablan con voces de otra esfera. Es un hombre de los que Nietzsche dice que nacen póstumos. La trayectoria artística que Isamit había desarrollado hasta ese instante lo destaca en el medio académico nacional. Es así como el gobierno lo comisiona ad honorem a una estadía en Europa para concurrir al Congreso de la Exposición Universal de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París 1925. Además de la asistencia a la Exposición Universal, su viaje tuvo la finalidad de estudiar las novedosas metodologías para la enseñanza de la plástica y las artes aplicadas. Isamit describe su paso por Europa. En la gran exposición de artes decorativas celebradas en 1925, en París en 1925, en que vinieron a rivalizar las presentaciones de las escuelas de artes aplicadas de Europa, pudimos imponernos y comparar la intimidad de más de 300 de ellas en sus organizaciones, métodos de enseñanza y los resultados prácticos. Estas bases educativas acuñadas antes de la década de 1920, gracias a su prematuro recorrido por Chile, coinciden plenamente con los observados en el funcionamiento de la Escuela de Artes Aplicadas en Europa. Antes de visitar los viejos pueblos de Europa, teníamos la intuición de que el nuestro posee condiciones admirables de asimilación y comprensión artísticas.
Allá se nos afianzó una fe absoluta y aquí las experiencias recogidas en la labor realizada nos han llevado al convencimiento profundo de la evidencia de nuestro pensamiento. El desarrollo pedagógico y artístico alcanzado, sumadas a las experiencias recogidas en Europa, facilitan su nombramiento como director de la Escuela y el Museo de Bellas Artes durante el mes de julio de 1927. En su gestión renovadora, Isamit no dudó en incorporar en la sección de Artes Decorativas de la Escuela de Bellas Artes el estudio de las artes primitivas. Isamit lo resume de esta manera: la práctica absolutamente indispensable de la composición decorativa, los principios del color, debe familiarizarlo con los elementos característicos de las artes primitivas y populares nuestras, con los símbolos ornamentales, formas libres de ornamentación y con estudios fervorosos de la naturaleza que lo rodea. De la misma manera, en este reformado espacio educativo entregó facilidades a los hijos de los obreros para realizar estudios en horarios vespertinos de la recién creada sección de artes aplicadas de la Escuela de Bellas Artes. Bueno, ahí hay una fotografía con Isamit, con niños obreros en un galpón en la avenida Mata, que ese tiempo era un barrio popular. Algunas evidencias de sus ejercicios de investigación en las reducciones. Aquí voy a enumerar como 4 aspectos de su función ya en las comunidades araucanas de la década de 1930. La investigación etnográfica entre el 31 y el 37, desarrollada por Isamit en las reducciones ubicadas en Capitol Ten, entre el Keule y el Budi, lugar geográfico detallado en el manuscrito de los 30 cantos araucanos, trajo consigo la edición de una serie de artículos en diversas revistas académicas de la época. En estos trabajos no solo se interesa por los cantos, sino que también muestra una profunda dedicación por los instrumentos musicales, las danzas y los ritos mágicos de las machis. Por otra parte, el desarrollo de la pintura emprendido por Isamit durante la década del 1910 a 1920 tiene su propia narrativa en las reducciones, rescatando por este medio aspectos de la vida cotidiana que fueron retratados en diversos soportes. Bueno, esa es una de las pinturas retratadas in situ, y otra. Hay varias más, es solamente una muestra. En el caso de la composición musical, quizás la de mayor circulación que ha tenido su figura, emprende una serie de obras en que utiliza las recopilaciones de cantos, sonidos de los instrumentos. En estas piezas se pueden observar el uso intacto de estos materiales recopilados, como también la inspiración que estos le ofrecen, como el caso de la cantata épica El Grito de la Sangre de 1969, creación basada totalmente de su trabajo etnográfico. Bueno, aquí hay un listado del catálogo de Isamit actualizado hasta el año 2022, y muestra un poco el caudal de creaciones basadas en estas recopilaciones. Son alrededor de 49 piezas, de un total de 210 deben ser, alrededor. Eso un poco también descoloca la visión historiográfica de considerarlo como un compositor indigenista, ¿sí? Eso significa que el indigenismo fue parte de su composición, pero no fue solamente su única ocupación. La función política que desarrolla Isamit en las reducciones ha sido totalmente desplazada en las categorizaciones que toman su figura. En varios textos publicados se pueden encontrar menciones directas de su pensamiento. Aquí van algunos. Esa gente de una raza explotada y calumniada aún supervive leales a sí misma. Eso está publicado en el artículo del año 1932 de la revista Aulus. En 1938, en el Boletín Latinoamericano, indica: en sus instrumentos musicales ha encontrado los únicos amigos que lo han llevado por caminos de liberación. Ellos han tenido el poder de levantar con sus sonidos el peso de la dominación, de las injusticias y atropellos que las vidas y las pertenencias araucanas han debido soportar cotidianamente durante tanto tiempo. También hemos podido constatar una serie de cartas que lo vinculan directamente con la defensa jurídica de los territorios expropiados. Aquí está el caso del cacique Huenchufil, que le escribe una carta de 2 carillas. Termino, señor Isamit, reiterándole: haga todo lo que pueda a favor de nosotros y tenga la seguridad que sus servicios serán agradecidos en forma debida por estos indios que ven en usted un defensor
activo y enérgico. Sus esfuerzos no se coronan en un feliz resultado, también sabremos soportar esta injusticia de parte del gobierno de Chile y agradecer a usted en lo que ha hecho. Eso fue en 1933. Finalmente, si bien algunas evidencias de campo muestran las creaciones de corales, canciones y piezas para piano con material recopilado para ser interpretadas a nivel escolar, los aspectos que nos... perdón. Por más que uno enumere las páginas, siempre pasa esto, ¿cierto? Aquí. Finalmente, si bien algunas evidencias de campo muestran la creación de corales, canciones y piezas para piano con material recopilado para ser interpretadas a nivel escolar, los aspectos relacionados con la pedagogía se sienten con mayor fuerza en la reforma del Liceo Renovado del año 1945. Allí Samit, como encargado de la educación musical, incorpora por primera vez el estudio del folclore al currículum nacional. Estas acciones se pueden observar en los artículos dedicados a divulgar este cambio curricular en los primeros números de la revista musical chilena. ¿En qué consiste la reforma de educación musical en secundaria? El folclore como elemento básico del Liceo Renovado, la educación musical, aspecto artístico en la reforma gradual de la enseñanza secundaria y el folclore como elemento de enseñanza del año 1962. Conclusiones. Gracias al encuentro de fuentes primarias del autor, el archivo familiar, los trabajos que hemos desarrollado nos han permitido abordar paulatinamente la construcción de un perfil divergente al expuesto en los últimos 60 años. Nos hemos centrado en aspectos de su trayectoria de vida que, si bien aparecen mencionados por la literatura icónica, no conciliaron la atención en los emplazamientos de los que fue objeto. Algunos de estos alcances encontrados de sus archivos ya han sido relacionados con su perfil de investigador y tratados en 3 textos preliminares que hemos entregado. El libro de los 30 cantos araucanos, el artículo El caballo de Troya, edición crítica de los 30 cantos araucanos, que probablemente se va a publicar luego, que está aceptado, pero no sé cuándo se va a publicar. La próxima semana vamos a lanzar este libro que se llama Carlos Isamit y sus investigaciones en las comunidades araucanas, donde se recogen todos los escritos académicos publicados entre el año 32 y 49. Pensamos que el par teórico de centro y periferia ha sido la forma histórica del cómo se ha observado la figura de Isamit, el genio compositor, entre comillas, y sus constantes referencias académicas obnubilaron las otras funciones desarrolladas, restándoles importancia. Esta desintegración del sujeto no permitió conocer el verdadero sentido que tuvo para Isamit las acciones ejercidas en las reducciones, menos aún profundizar en el perfil con que abordó sus estudios. Estos aspectos inhibieron justipreciar, conocer y divulgar el enorme caudal de material recopilado en su archivo. Asimismo, el perfil con que abordó su trabajo de investigación en las reducciones. Hay 5 minutos. Muchas gracias. Era parte de la performance. Muchas gracias, Freddy. Sin duda esta ha sido una mesa impecable en cuanto a los tiempos, pero fascinante los temas, así que se agradece mucho, mucho que discutir. Quizás habrá más tiempo de lo esperado para las preguntas debido a la eficiencia de las presentaciones, pero veremos esa parte. Ahora vamos a seguir a la última presentación de Isidora Sánchez Rodríguez con el título de Versos y rimas trasplantadas, un acercamiento crítico a las narraciones canónicas sobre el origen del canto a los poetas. Adelante. Vamos a poner el PPT. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Isidora Sánchez. Voy a presentar esta ponencia que está enmarcada en lo que fue el seminario troncal 1 del Magíster de Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. El canto a lo poeta, desde lo planteado por Francisco Astorga
es, cito, la poesía cantada que utiliza los metros poéticos de la cuarteta o la copla y la décima espinela. Cierro cita. Esta manifestación poética se divide en dos grandes ramas, el canto a lo divino y el canto a lo humano. Según Lizana, el canto a lo divino corresponde a aquellas, cito, décimas que forzosamente han de haber sido inspiradas en la creación del mundo, el pecado de nuestros primeros padres, el diluvio universal, las guerras de Israel o los misterios de nuestra redención. Cierro cita. Mientras tanto, el canto al humano, desde lo planteado por Sepúlveda, se centra en correlatos humanos del paraíso, el canto por el mundo al revés y el desamor. A estos podríamos agregar otros fundamentos, tales como los versos por literatura, por desastres, por fusilamientos, entre otros. Dentro de este cabe también la improvisación en décimas, más conocida en Chile como payo. El canto a lo poeta ha sido inscrito en el universo del folclore. La estabilidad formal de la décima ha llevado a algunos investigadores e investigadoras a categorizarla como folclórica o tradicional, más que como popular, citando a Jiménez, apelando a una supuesta inmutabilidad a lo largo del tiempo. Concepción cuestionable, pues esta manifestación ha experimentado cambios sustanciales, tanto a nivel temático, material, editorial y cultural. En vista de la folclorización del canto a lo poeta, este último se ha transformado en una herramienta para construir discursos de identidad nacional, tanto a nivel de políticas de cooptación como también desde sus mismos cultores y cultoras. Es claro que, cito a Fitchman, el campo del folclore fue y sigue siendo históricamente un espacio de articulación entre movimientos nacionalistas, ideologías sustancialistas, acerca de las identidades nacionales y la construcción de proyectos de nación. De hecho, para el caso chileno, las radios, cito a Santa Cruz, en los años 30, convierten al folclore nacional o a una cierta versión de aquel centrado en el mundo de la hacienda del Valle Central, con sus guasos, chinas, cuecas y tonadas, en los exponentes típicamente tradicionales. Aquí hay una intención clara de conectar la oferta de producción musical a cierto perfil identitario, y ello se buscó en la hacienda del Valle Central, espacio a partir del que se instalaron las raíces de la chilenidad desde ese momento en adelante. Desde lo planteado por Ramos, aquí presente, cito, el folclore chileno fue construido a partir del hispanocentrismo. Así se llevó a cabo un proceso de, vuelvo a citar, blanqueamiento que asegura una unidad que insinúa la posibilidad de concebir a Chile en base a una pretendida homogeneidad cultural. Cierro cita. Esta homogeneidad cultural suele asociarse a su vez a la tesis del mestizaje como función matriz de la identidad nacional. Lo nacional, en estos casos, no se piensa como un espacio contradictorio, sino como un espacio homogéneo, cuya estabilidad se logra a través de la supuesta fusión armónica del mestizaje, recurso que es, y citando a Grino Rojo, continúa siendo entre quienes lo utilizan un recurso racista. Cierro cita. Cornejo Polar plantea que lo que hace el concepto de mestizaje homogéneo es, cito, ofrecer imágenes armónicas de lo que obviamente es desgajado y beligerante, proponiendo figuraciones que en el fondo solo son pertinentes a quienes conviene imaginar nuestras sociedades como tersos y nada conflictivos espacios de convivencia. Cierro cita. La construcción del canto a lo poeta como manifestación antigua, premoderna, invariable, exclusivamente mestiza, armónica y apolítica, que constituye como expresión tradicional del campo del Valle Central el ser chileno, es una piedra más del paradigma del mestizaje como matriz de lo nacional, sobre todo por el carácter criollo, de cruce, de encuentro armónico que se le atribuye. El hecho de que su origen se remonte a la época colonial constituye un hecho fundamental para la construcción de estos relatos. Al respecto existen dos tesis principales. Uno, citando a Petrinovich, la décima octosilábica y sus características lingüísticas fueron traídas por los jesuitas como estrategia de evangelización.
Y la segunda, citando a Francisco Astorga, entre los mismos conquistadores venían trovadores y juglares que instalaron esta forma poética en América. Estas tesis se han replicado y multicitado en innumerables trabajos tanto académicos como de difusión, y también por parte de nosotros y nosotras como cultores. Poco se ha indagado en los procesos históricos o factuales que fueron constituyendo paso a paso, con contradicciones y resistencias, la construcción de esta manifestación popular de canto en décimas. En la presente ponencia me propongo describir un análisis textual de las narraciones sobre el origen colonial del canto a lo poeta que se presentan en 4 autores y textos canónicos: Rodolfo Lenz, de 1918, Juan Oribe Echeverría, de 1962 y 1974, Diego Muñoz, de 1972, y Miguel Jordá, de 1993. Con el fin de evidenciar de qué manera se construye discursivamente este origen y de velar posibles consecuencias o efectos de los relatos analizados, me propongo responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se construye discursivamente el origen colonial del canto a lo poeta en Chile en los textos canónicos? ¿Cómo se describe a los sujetos coloniales, indígenas, conquistadores, ¿no es cierto?, en estos relatos? ¿Qué relación tienen estas construcciones sobre el origen con el paradigma del mestizaje como matriz de la identidad nacional? Lo anterior persiguiendo la afirmación de la siguiente tesis: las diversas narraciones sobre el origen colonial del canto a lo poeta conceptualizan el origen de esta forma poética como un encuentro, un trasplante armónico que se sostiene en la tesis del mestizaje cultural como representación de lo nacional. En primer lugar, analizaré cómo se manifiesta la narración del origen colonial del canto a lo poeta en uno de los textos más canónicos al respecto, sobre poesía popular impresa de Santiago de Chile, contribución al folclore chileno del año 1918, autor Rodolfo Lenz. Sobre el origen del canto a lo poeta, el estudioso alemán plantea lo siguiente, cito: «No cabe, pues, ninguna duda de que la poesía de nuestros poetas populares es un directo descendiente de la poesía de arte mayor que fue tan cultivada por la sociedad cortesana del siglo XVI. Evidentemente llegó a Chile con los caballeros de la conquista, los empleados del rey y los clérigos que llegaron hasta mediados del siglo XVII». Cierro cita. El proceso de llegada que describe Lenz solo considera a los conquistadores españoles como sujetos participantes. Los sujetos indios, digo indios entendiendo el contexto histórico de lo colonial, ni siquiera aparecen en esta conceptualización. El proceso solo es de ida. Además, la poesía hispana es considerada de arte mayor, situada por ende en una jerarquía superior al resultado colonial, local, lo que evidencia una visión profundamente hispanista de la poesía popular y su origen. Juan Uribe Echeverría estudió el canto a lo poeta y aportó con 2 obras fundamentales para los estudios de esta manifestación: Cantos a lo divino y al humano en Aculeo, 1962, y Flor de canto al humano, 1974. En ambas producciones plantea lo siguiente: el cultivo de la décima glosada, que tanto desarrollo adquirió en Chile en la segunda mitad del siglo pasado, se remonta a los albores de la época colonial. Fueron soldados, clérigos y funcionarios españoles los que dieron a conocer e iniciaron el trasplante y adaptación de los cantos al humano y a lo divino, en décimas que glosan temas contenidos en cuartetas. Con la espada, la cruz y el arado llegaron también los romances, corridos, villancicos, letrillas, seguidillas y otros metros y temas de la poesía tradicional de la península. Cierro cita. Nuevamente se puede observar la ausencia de agencia y participación por parte de los sujetos indígenas. Pese a que se admite una adaptación, esta es ejercida por los mismos conquistadores, quienes habrían adaptado los cantos. Además, la elección de la palabra trasplante da cuenta de una armonización e idealización de la labor educativa de los funcionarios españoles. Esta palabra refiere a que algo en su inmutabilidad
viene de un lugar a otro para instalarse en un terreno vacío, lo que supone dos efectos: la concepción supuestamente invariable de estas tradiciones populares campesinas y la invisibilización de los procesos de cambio y agencia de los sujetos indígenas que sin duda deben haber mediado el supuesto trasplante de esta forma literaria al continente. En este relato nos encontramos con una caballerización de los sujetos conquistadores, al presentarnos de manera deliberadamente poética como quienes cargan con la espada, la cruz y el arado. Pero aquí existe una interesante particularidad. Se relaciona al sujeto conquistador con la labor campesina, lo que homologa las imágenes de identidad nacional ligadas a la hacienda del Valle Central con el español que llega a América en los primeros viajes. Estamos entonces nuevamente ante un relato que potencia el carácter europeo español de la identidad chilena a través del recurso del folclore hispanizado. Diego Muñoz, por su parte, participó activamente en la publicación de liras populares en el diario El Siglo durante las décadas de 1950 a 1970. Así también, Jiménez explica que Muñoz estuvo a cargo de la organización del primer Congreso Nacional de Poetas y Cantores Populares de Chile, realizado en la Universidad de Chile en 1958. Poesía popular chilena, selección de Diego Muñoz, de 1972, es una compilación editada por Quimantú, en cuyo prólogo se plantea lo siguiente respecto del origen colonial de esta manifestación. Cito: el origen de la poesía popular chilena se remonta a la época de la conquista. Fue entonces cuando llegó a nuestra tierra el romance en boca de los soldados y aventureros, algunos de los cuales debieron ser sin duda miembros activos de la juglaría española, o sea que llegaron a Chile bajo los estandartes de la conquista, no solo recitadores que conservaban en la memoria aquel tesoro popular, sino también autores juglarescos, creadores de poesía lírica. Estos últimos son los abuelos legítimos de nuestros poetas populares. Cierro cita. Nuevamente nos enfrentamos a un relato armonizado que presenta el proceso de conquista como un proceso principalmente educativo y a los soldados como educadores. Estos últimos, además, se representan como personajes épicos por su carácter aventurero. Sin embargo, el relato de Muñoz tiene ciertas particularidades. Se ejerce un proceso de blanqueamiento de esta manifestación cultural, pues solo se legitima literalmente el origen europeo del canto a lo poeta. Son los abuelos legítimos. Es como si estos juglares que conservaban este tesoro popular hubiesen llegado a habitar un terreno baldío y hubiesen esparcido entre su propia descendencia las décimas y las cuartetas. Para finalizar, me referiré a lo planteado por Miguel Jordá. Con un gran interés en el canto a lo divino, este sacerdote propone que el origen colonial del canto a lo poeta se debe a la evangelización colonial jesuita en América Latina. En El Patriarca del Canto a lo Divino, Miguel Galleguillos, del año 1993, libro que por lo demás me facilitó en su momento Francisco Astorga, así que en paz descanse, un agradecimiento también a él. Jordá, a diferencia de los demás autores, se refiere a ciertas zonas territoriales específicas: Bucalemu, el convento y Loica. Acerca del origen colonial del canto a lo poeta, propone lo siguiente, cito: tengo la firme convicción de que los padres jesuitas que se establecieron en Bucalemu y convento en el año 1619 implantaron este método. Ellos fueron los primeros que utilizaron el canto a lo divino para evangelizar y difundieron el bendita sea tu pureza, que fue como la matriz de todos los versos a lo divino. Cierro cita. Es interesante que nos volvemos a encontrar con una metáfora relacionada con la acción de plantar. En este caso el verbo utilizado es implantaron, lo que supone que los jesuitas habrían encajado o injertado esta práctica cultural. Nuevamente, lo que sucede con el interlocutor indígena no está presente en el relato. A modo de conclusión, resulta importante relevar que en los relatos analizados se recurre a la armonización del mestizaje en dos sentidos. Por un lado, el proceso mismo de mestizaje
colonial se representa como un proceso simplificado, armónico, que traería como resultado la eliminación de la diferencia indígena en el territorio. Por otro lado, se representa el mestizaje como matriz de identidad nacional, otorgándole al canto a lo poeta en tanto producto folclórico la condición de receptáculo de identidad nacional mestiza. Desde Stolke es posible afirmar que, cito, la categoría mestizo, al igual que cualquier término de clasificación sociocultural, no es producto de diferencias morales, culturales o raciales como tales, sino que está arraigada en los principios de carácter político e ideológico. Cierro cita. Queda claro que en los relatos analizados se presenta la tesis del mestizaje como una armonización y es más como una españolización de la identidad nacional chilena. Así también, en las construcciones sobre los procesos de mestizaje colonial que proponen estos relatos, no se ahonda en la complejidad de la dimensión factual de este proceso, a través de la conceptualización de tal proceso como un encuentro, trasplante, implante o inocente y épico proceso educativo, se niegan los procesos factuales de suma complejidad que suceden durante el periodo de la colonia y que tienen justamente que ver con el mestizaje, desplazamientos forzados, contagio de enfermedades infecciosas por parte de los colonos, abuso sexual hacia mujeres indígenas, entre otros elementos que describe Stolke. Con esto me parece fundamental la revisión crítica de los relatos del origen colonial, del canto a lo poeta, tanto en el análisis académico como en la difusión cultural que nosotros y nosotras mismas como cultores realizamos. Lo anterior con el fin de no perpetuar discursos coloniales que sustentan la identidad nacional en una negación de la agencia indígena y en su supuesta desaparición armónica en el mestizaje nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Isadora, y a toda la mesa. Realmente fascinante ponencias y tenemos unos minutos, así que solicito que las preguntas sean breves, pero sí tenemos tiempo para algunas preguntas. Así que desde el público, si a alguien le gustaría empezar. Sí, y Héctor, ¿le llevamos un micrófono o se...? ¿Ya? Yo creo que sí, se escucha. Sí, sí. Puede ser bien. Gracias. Es una pregunta dirigida a quien expuso con respecto a don Pablo Garrido. No sé si escuché mal, pero se hizo bastante énfasis en lo que él había escrito con respecto a la cueca. Pero don Pablo Garrido fue mucho más, ¿cierto? Él, director de orquesta, culpable de la introducción prácticamente del jazz en Chile. Y justamente a él se le conoce más por el jazz que por lo referido a la cueca. Con respecto a la anécdota, yo recuerdo de que cuando él falleció, yo supongo que debe haber tenido una biblioteca bastante importante. Lamentablemente, de esa biblioteca tan importante, al parecer, se diluyó. Yo recuerdo que Margot Loyola, un día le avisaron de que en un taller mecánico cerca donde él vivía había una caja que habían pertenecido, ¿sabes esa anécdota? A don Pablo Garrido, y que fueran a buscar esas cajas porque no sabían qué hacer con ellas. En esas cajas que llegaron a la Facultad de Arte, al archivo, ¿cierto? Venían 2 libros inmensos, especie de fachistol, de 1 metro por, no sé, por 50, en donde él meticulosamente pegó todos los recortes que tú aludías un poco de respecto a la crítica que él hacía en los diarios. Esa catalogación la hizo Juan Pablo González, que era la que la publicó. Entonces, me gustaría saber si tienes antecedente con respecto a esa faceta que fue muy importante porque se ganaba la vida con eso, ¿cierto? Director de orquesta, etc.
Eso. Sí, mi Juan Pablo me contó con mucho detalle esa anécdota respecto a cómo tuvieron que ir a buscar estas cajas después del fallecimiento, de cómo desapareció la biblioteca, etc. Claro, bueno, Pablo Garrido tenía una alta conciencia sobre sí mismo, aparte como buen intelectual, digamos, tenía también un interés muy particular por la información pura y dura, por los datos. Era grafómano, de hecho, la mayoría de los materiales del archivo son apuntes, la mayoría de material inédito. Y claro, digamos, Garrido destacó y así ha quedado fundamentalmente en la historia de la música en Chile como el pionero del jazz, pero todo su trabajo folclórico, digamos, quedó entre que inédito y entre que, digamos, fue marginado. Bueno, eso da para discutirlo, digamos, hay muchas suposiciones al respecto. El trabajo está ahí, efectivamente, como usted menciona, son entre 4 y 5 volúmenes los que contienen sus recortes de prensa, desde su primera aparición publicando en Billiken, el año 1920 y tanto, siendo muy niño, hasta sus últimas publicaciones a fines de los años 70, principios de los años 80. El Fondo Pablo Garrido, que lamentablemente en este momento no está abierto al público, consta fundamentalmente de ese tipo de trabajo, su trabajo en el ámbito del folclore, en el ámbito de la música docta, en el jazz, y en un montón de otros temas, digamos, porque el archivo también contiene material fotográfico muy impresionante. Incluye también una buena cantidad de la obra musical de Pablo Garrido en partituras. Incluye también apuntes de tipo biográfico, ya, su epistolario con su familia, su colección de autógrafos. Y curiosamente también material de índole más íntima, como por ejemplo su material recopilado. Él era un amante de los perros, básicamente. Y tiene curiosamente mucho material sobre perritos, cría de razas, etc. Ese es el archivo. Respecto al trabajo en torno al jazz, hay una buena selección de sus críticas en un minisitio, memoriachilena.cl. Ese minisitio estuvo, digamos, a cargo de Álvaro Melantó, que sería como la autoría en este caso. Hay un libro también muy interesante sobre el trabajo de Garrido en torno al jazz en Valparaíso por Pablo Cabello, que fue publicado este año el año pasado por las ediciones de la Universidad de Valparaíso. Y así, hay bastante material, pero está pendiente todavía, digamos, la labor de publicación de su material eminentemente folclórico. Están estos 3 libros, las 2 ediciones de la bibliografía, el historial de la cueca que se publica en el año 1979, y así. En fin, eso, digamos, podría comentar respecto del archivo, respecto a la cuestión estrictamente folclórica. Hola, buenas. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Mi pregunta va para Isadora. Perdón, Isidora. Me pareció súper importante todo lo que comentas porque justamente uno muchas veces da por hecho que lo que aparece en esas escrituras canónicas son como, uno lo da como por una sentencia, así como que es la verdad. Y en mi pregunta es si es que tú tienes proyectado en tu investigación cómo seguir para adelante rellenando esos vacíos, digamos, de la voz que no está nombrada ahí. Gracias. Muchas gracias. Sí, mira, yo soy licenciada en letras, entonces
provengo de la disciplina de la literatura, pero en mi formación de magíster pude valorar, digamos, la historia como una herramienta para desestabilizar justamente estos relatos que de pronto parecen verdades, pero que la investigación factual, histórica, los materiales, ¿no es cierto?, es fundamental para poder cuestionar este tipo de tesis, relatos que de repente están tan instalados. Y también un poco lo que quería plasmar es que no es solamente algo que provenga desde la academia, ¿no?, sino que también como cultores y cultoras promovemos muchas veces, yo además como educadora, profesora, transmito un poco estas mismas tesis sobre el origen, entonces como es una cuestión bastante generalizada. Como proyección sería hermoso poder indagar ya en lo factual, eso es sumamente complejo, hay algunos estudios, por ejemplo, sobre el origen del guitarrón, que ahí ya entra, ¿no es cierto?, la musicología, que por ahí hay algunos datos más históricos, concretos, factuales de ese proceso. Se sabe poco, pero ahí, claro, de pronto archivos, ¿no es cierto?, el desarrollo o el ingreso de los jesuitas en su momento, poder rastrear algo por ahí. Y creo que la proyección tiene que ser de todas maneras y también representando, ¿no es cierto?, en este mismo encuentro, tiene que ser interdisciplinaria. Mi análisis acá, un análisis textual, ¿no es cierto?, del uso de conceptos, las metáforas, el implante, el trasplante, pero sin duda alguna la intervención de la historia sería fundamental para poder desenmascarar y desentrañar justamente los procesos factuales que están detrás de estos relatos y discursos. Hay tiempo para probablemente uno, quizás dos más preguntas si son breves. Y si no, yo también tengo una pregunta, pero prefiero dejar que el público haga preguntas si es que tiene, o si no. A mí me gustaría hacer una pregunta a Freddy sobre este fascinante estudio sobre la obra de Carlos Isamit. Y bueno, entendemos que Isamit dejó un legado muy importante como compositor, también como investigador, docente, hasta pintor. Y además como alguien que proponía ideas importantes desde la unión de estos campos, que hasta el día de hoy consideramos muy importantes. Ideas que se proyectan hasta la educación artística y en muchos ámbitos. Entonces mi pregunta es si piensas que hemos perdido algo en la forma en que vamos segmentando cada vez más nuestras disciplinas, separándonos por disciplinas y campos hoy en día, y que quizás debemos tratar de recuperar algo del ejemplo de personas como Isamit. Así, ahí sí. Como pregunta sobre como esta forma interdisciplinaria que él tenía en sí mismo para enfrentar todo, claro. Bueno, hay un poco esta interpelación a la historiografía ha sido desde ese lugar, justamente porque cuando yo entré al archivo por primera vez, y digo textual, la primera vez, me encontré de frente con toda esa interdisciplinariedad. O sea, no se puede entender a Carlos Isamit o su trabajo si no se observa cada una de estas facetas que están, y que yo creo que ya son más. O sea, estas 4 son como iniciales, pero también aparece el cronista, hay una serie de textos y escritos con respecto a todo, por ejemplo, a la tonada, a la cueca también, tiene muchos escritos sobre eso. Hay una gran cantidad de recopilación de danzas en todo Chile, de la Tirana, al sur de Chile. Está todavía, vamos a comenzar ahora pronto a observar todo su trabajo, por ejemplo, con las comunidades huilliches, a fines del año 40, que es eso, no se sabe nada de eso. Entonces, en todas esas posturas o todos esos caminos que él recorre, siempre van todos juntos, como diría, ¿cierto? Como que siempre está patotado, ¿sí? Va el pintor, va el investigador, el compositor y el pedagogo. Yo entiendo la figura de Carlos Isamit desde la pedagogía. Creo que es el núcleo más vital de todo su movimiento. Y justamente por ser un profesor normalista, y un profesor normalista que tenían una frente social muy poderosa que transmite posteriormente también una faceta
yo creo que desplazada con cierta conveniencia. Yo me atrevería a decir que toda la historia musical chilena ha sido escrita desde las lógicas del poder, o sea, derechamente, y desde una construcción. ¿A quién le conviene que ciertas cosas aparezcan y que no aparezcan derechamente? Y esa escritura de la historia, yo creo que dejó fuera a este Isamí político, esta función política que fue desarrollada desde 1913, pero no le era conveniente para el discurso historiográfico, y todavía no le es conveniente. Entonces, por eso lo que yo he hecho inicialmente fue publicar la obra, porque en realidad los 30 cantos araucanos, por ejemplo, estaban escritos el año 31. Ganó un concurso en 41 y no se publicaron. Los cuentos de tradición oral tampoco nunca se publicaron, y así sucesivamente una serie de otros trabajos. Ahora, ¿qué nos ayudaría hoy en día? Obviamente a eso. No podemos desintegrar los sujetos de estudio. Un poco lo que tiene acá el citado, se convirtió en una cita. No se puede desintegrar el conocimiento y tampoco la observación de las funciones individuales de cada sujeto solamente desde esa función. También requiere de estar observando constantemente cada una de las funciones ejercidas. O sea, la trayectoria de vida es un zigzag, pero necesito, para entender al investigador, al compositor, al pedagogo, al cronista, al relator, al filósofo, porque hay muchos escritos filosóficos también. Y eso también, y con esto termino, también nos interpela a nosotros los investigadores, que nosotros somos de alguna manera investigadores investigados también. O sea, que tiene que ver cómo nosotros también nos preparamos para enfrentar. Tenemos una larga responsabilidad también de formación, de cómo nos preparamos para enfrentar esto y no seguir repitiendo metodológicamente los mismos errores no errores, pero al menos no son errores, metodológicamente estas visiones antiguas o que fueron de alguna manera la única forma sensata de observar el objeto. Eso. Hay una pregunta. Ok, desde la transmisión. Y estamos como casi en la hora, así que sería la última. Así que ya, la leo yo. Ok. Dice, pregunta a Isidora. Viene de asistente anónimo, así que en todo caso, dice, ¿podrías delinear algunos de los aportes de lo indígena presente en el canto a lo poeta? Es una tremenda pregunta. ¿Podrías delinear algunos de los aportes de lo indígena presente en el canto a lo poeta? Y tenemos como, casi negativo tiempo, pero... Bueno, sí, en realidad no me complica el tiempo porque, siendo súper honesta, desconozco los procesos historiográficos propiamente de ese proceso. Ese es justamente un poco el propósito de la ponencia, como decir, estamos frente a estas tesis que simbólicamente y discursivamente apuntan a una construcción que niega, digamos, la participación indígena, más yo personalmente en estos momentos desconozco, digamos, estudios que den cuenta de esa participación. Entonces, de alguna manera, este es como un intento de puntapié, ¿no?, para iniciar ese proceso. Es lo mismo que preguntaba ahí la compañera, como a modo de proyección de indagar en esos procesos factuales. Fantástico. Bueno, vamos construyendo o vas construyendo el marco teórico para plantearlo. Sí. Bueno, ojalá tuviéramos más tiempo, pero vamos a dar paso a la siguiente mesa. Así que una vez más para Camilo, para Freddy, Ignacio y Isidora, felicitaciones y también muchas gracias. Ha sido una excelente mesa. Así que un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, a continuación los vamos a invitar a servirse un café. Tenemos 15 minutos entre esta mesa y la que viene a continuación para que puedan tomarse un café, conversar, ver el material discográfico que está en la entrada, y retornamos en 15 minutos. Muchas gracias.